Una mujer sentada en la calle. Un empresario poderoso detiene su auto y la invita a una boda, la de su ex. Lo que él no sabe es que esa desconocida guarda un pasado más lujoso que el suyo y un secreto que cambiará sus vidas para siempre. Pero antes de empezar la historia, dime desde qué ciudad nos estás viendo, dale like y suscríbete para no perderte historias que tocan el corazón. Matías del Valle no era un hombre que aceptara derrotas. Su mundo estaba construido sobre acuerdos cerrados con sonrisas afiladas, conquistas sociales medidas en aplausos y relaciones que respondían más al poder que al afecto. Así había llegado hasta la cima, con trajes a medida, palabras precisas y una arrogancia que caminaba un paso adelante de él. Por eso, cuando recibió la invitación de boda de su exnovia, Abril Moretti, el golpe no fue al corazón, fue directo al ego. Una ceremonia de ensueño con otro hombre, otro apellido, otra vida, otra victoria que no sería suya. No era que aún la amara, o al menos eso quería creer. Lo que dolía era la narrativa. Abril era la única persona que lo había desafiado, la única que había tenido el coraje de irse, de elegir su independencia sobre el apellido del Valle. Y ahora, ahí estaba, sonriente en papel satinado, vestida de blanco, sellando una historia sin él. Matías sintió que la escena pedía una respuesta. No una súplica, sino un golpe de efecto, una jugada maestra. No iba a quedarse en casa masticando orgullo. Iría a esa boda. Pero no solo. Iba a causar un terremoto. La idea llegó como una chispa caprichosa. Aparecer con alguien tan fuera de contexto, tan intrigante, que todo el salón girara a mirar. No bastaba con belleza, necesitaba misterio, presencia, contradicción. Una mujer que rompiera el protocolo con clase, que hiciera temblar la sonrisa perfecta de Abril sin necesidad de una palabra. Matías no buscaba redención, buscaba espectáculo. Venganza elegante, el tipo de gesto que, sin decir nada, gritara, «Aquí estoy, y sigo siendo inolvidable». Esa misma noche, mientras salía de un restaurante de lujo, la vio, sentada en la vereda junto a una mochila vieja, los labios partidos y la mirada intacta. No pedía nada, no buscaba atención, pero había algo en ella, una forma de sostener el mundo sin derrumbarse, que le detuvo el paso. Matías se acercó por curiosidad, esperando cinismo o necesidad. Pero recibió otra cosa, una frase cortante, lanzada con calma. ¿Nunca viste una caída con dignidad? Y ahí supo que había encontrado lo que buscaba. Matías se quedó de pie, sin responder de inmediato. La mujer no bajó la mirada. Sostenía su dignidad como si no tuviera nada más que perder, pero también como si eso fuera suficiente. Tenía el cabello enredado, una chaqueta demasiado grande y un libro subrayado apoyado sobre las piernas. La escena era tan absurda como magnética. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, más por impulso que por interés genuino. «Lucía», respondió sin pestañear, «y no estoy en venta». Matías sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin miedo y sin buscar su aprobación. La invitó a cenar. No como gesto de caridad, sino como propuesta indecente disfrazada de gentileza. Ella lo miró con sospecha, pero aceptó, dejando el libro dentro de la mochila con un movimiento lento, calculado. Al entrar al restaurante, los meseros vacilaron. Los comensales desviaron la mirada. Lucía no se inmutó. Caminó con pasos firmes, se sentó con elegancia áspera y pidió agua sin gas como si fuera champán. Observaba todo con ojos críticos, pero sin resentimiento. Había vivido antes en esos espacios. No encajaba por fuera, pero dominaba el código, y eso confundía a todos. Durante la cena, Lucía desmontó cada prejuicio con frases filosas y una inteligencia que brillaba sin pedir permiso.
Hablaba de arte, de política, de filosofía, pero lo hacía con una naturalidad que no necesitaba demostrar nada. Matías escuchaba, a veces más fascinado por su manera de resistir que por lo que decía. No preguntó sobre su pasado, y ella no ofreció explicaciones. Era como si ambos supieran que ese momento era un pacto no escrito, una tregua entre dos mundos rotos que, por alguna razón, se reflejaban mutuamente. Al final de la velada, Matías lanzó su propuesta: asistir con él a una boda elegante, con todos los lujos a su disposición por una sola noche. Lucía no se rió, tampoco se ofendió. Solo lo miró con una mezcla de ironía y desafío. ¿Quieres usarme como tu trofeo roto?, preguntó. Está bien, pero yo pongo las condiciones. Ni silencio ni sumisión. Si voy, voy como soy. Matías asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque algo dentro de él, sin entenderlo, ya había aceptado perder el control. La transformación fue fulminante. Al día siguiente, Lucía llegó al apartamento de Matías envuelta en un abrigo prestado, el cabello aún desordenado, pero con una mirada que no había cambiado un ápice. Un equipo de estilistas la esperaba, listos para hacer magia. Pero lo que ocurrió no fue una creación, fue una revelación. Conforme le quitaban las capas de polvo y desgaste, emergía una mujer que no parecía producto del maquillaje, sino recuerdo de un pasado más alto, más elegante, más intacto. Ella no se sorprendía frente al espejo, se reconocía. Matías la observaba desde una esquina, cruzado de brazos, tratando de no mostrar que estaba impresionado, pero lo estaba. No por su belleza, eso era evidente, sino por la compostura con la que vestía nuevamente un rol que parecía haber colgado hacía años. Era como ver a una reina saliendo del exilio, no con soberbia, sino con una calma peligrosa. No preguntó de dónde venía, no quiso saber aún. Intuía que cada respuesta que buscaba llegaría a su tiempo. Si es que llegaban, esa noche solo importaba una cosa: la escena. El evento era una explosión de etiquetas, sonrisas forzadas y luces perfectamente calculadas. Matías entró al salón con Lucía tomada de su brazo y el aire cambió. Las conversaciones bajaron de volumen, las miradas se torcieron y Abril, la exnovia, giró su cuello con lentitud, como si presintiera el huracán que acababa de entrar. Lucía no necesitó esfuerzo, no necesitó fingir. Caminó entre los invitados como si el mármol bajo sus pies le perteneciera. Y en silencio lo hizo. Robó la escena sin robar nada. Solo estaba allí, completamente presente. Cuando Abril se acercó, envuelta en cortesía venenosa, Lucía respondió con una sonrisa tan fina que parecía una daga envuelta en terciopelo. No hubo palabras altisonantes ni gestos dramáticos. Solo una conversación cargada de códigos ocultos, donde cada frase tenía más peso que una confesión. Matías observaba sin intervenir, por primera vez fuera de su papel de estratega, porque algo había cambiado. Su plan de herir se estaba desdibujando ante una mujer que no solo desestabilizaba a los demás, sino que empezaba a desarmarlo a él, sin siquiera intentarlo. Esa noche no terminó como Matías había imaginado. No hubo victoria clara, ni venganza dulce, solo una extraña sensación de desorden interno, como si alguien hubiera movido los muebles de su alma sin permiso. Mientras regresaban en silencio en el auto, Lucía miraba por la ventana sin necesidad de comentar nada. No había euforia ni orgullo, solo calma, una calma densa que Matías no sabía si admirar o temer. Ella se había enfrentado al mundo de Abril con elegancia, con ironía, con un aplomo casi imposible, y sin embargo, ahora parecía lejana, intocable, al
Llegar a su edificio, Matías se ofreció a acompañarla hasta la puerta, pero Lucía negó con la cabeza. «Fue suficiente teatro por hoy», dijo con un tono neutro, aunque sus ojos revelaban algo más. Se despidió con un gesto leve, sin dramatismos, y él se quedó allí, viendo cómo se alejaba por la acera, como si ya no necesitara nada de lo que él pudiera ofrecerle. Por primera vez, se sintió en desventaja, no porque ella jugara un juego más complejo, sino porque simplemente no jugaba, no respondía a sus lógicas, no quería ganarle, y eso lo desarmaba. Pasaron 3 días sin señales de ella, ningún mensaje, ninguna llamada. Matías se obligaba a creer que no le importaba, que aquello había sido un experimento social interesante y nada más. Pero cada noche, al cerrar la laptop, su mente volvía a la imagen de Lucía en la escalera del salón, riendo suavemente ante un comentario cruel, devolviendo fuego con ternura calculada. No era solo atracción, era algo más peligroso, admiración, una forma de curiosidad que arañaba por dentro. Y eso, para alguien como él, era más adictivo que cualquier conquista. La buscó, no con desesperación, sino con una elegancia disimulada. Consultó discretamente a conocidos. Volvió al restaurante donde la encontró. Preguntó a los meseros. Nadie tenía información precisa. «Aparece de vez en cuando», dijeron. «Lee mucho, habla poco». Hasta que un viernes por la tarde, al doblar una esquina sin esperarlo, la vio. Estaba sentada en una pequeña biblioteca comunitaria, rodeada de niños, contándoles una historia con voz serena. No lo vio. No necesitaba verlo. Matías entendió en ese instante que Lucía no solo era un misterio por resolver, era un espejo que ya lo había empezado a cambiar. Matías no quiso interrumpir. La observó desde la distancia, como si verla así, entre libros, voces infantiles y risas sinceras, le ofreciera una versión nueva del mundo. No la mujer del vestido rojo, no la acompañante del escándalo elegante, sino Lucía, humana, cálida, poderosa, de una forma que no necesitaba alfombras ni aplausos. Cuando terminó la lectura, ella recogió su bolso con calma y salió caminando por una calle lateral. Fue entonces cuando él se decidió. Caminó hasta alcanzarla y pronunció su nombre con suavidad. Ella se giró, sin sorpresa, como si lo esperara. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin hostilidad, pero sin sonrisas. Matías no tenía una respuesta convincente, solo la verdad. «Te buscaba». Lucía lo miró como quien analiza una obra de arte, con distancia crítica y un dejo de ironía. «¿Por qué? ¿Se te acabó el entretenimiento de alta sociedad?». Él bajó la mirada por un segundo. No estaba acostumbrado a que lo leyeran tan rápido. «Porque creo que no terminé de conocerte». Ella suspiró, y en ese suspiro había más cansancio que reproche. «¿Y qué pasa si no soy lo que esperas?». Matías sonrió, por fin. «Eso es exactamente lo que me atrae». Lucía accedió a tomar un café. No era un gesto de rendición, sino una tregua. Se sentaron en un rincón apartado de una librería con aroma a papel viejo y jazmín. Él le preguntó por su historia, pero ella esquivó las fechas y los nombres. Habló en imágenes: una casa con columnas blancas, una piscina vacía, una madre ausente que se perfumaba para no llorar, un padre que se derrumbó frente a la prensa, una familia que lo perdió todo por una firma equivocada. Matías no interrumpía, solo escuchaba, como quien recoge las piezas de un rompecabezas que no espera resolver. «Yo no viví en un calle por pobreza», dijo ella sin mirar. «Lo hice por castigo, por desaparecer, por no ser parte de ese circo otra vez». Matías sintió un nudo en el estómago. Por primera vez la comprendía sin necesidad de argumentos. Lucía no era una mujer rota.
Era una mujer que había elegido romper con todo para poder empezar de nuevo, y ese tipo de fuerza no se construye con manuales, ni se explica en entrevistas. Se vive, se sobrevive. Él lo supo en ese instante. Si quería tenerla cerca, tendría que merecerla, no comprarla, no convencerla, ganársela. Desde ese día, Matías comenzó a frecuentar los mismos lugares que Lucía, sin invadir, sin exigir, solo estando. A veces compartían un café, otras veces un silencio largo en algún banco de parque. Ella no lo dejaba entrar más allá de ciertos límites, como si marcara su territorio con palabras medidas y gestos exactos, y él no empujaba. Por primera vez comprendía el valor de la espera. La conexión entre ambos no crecía a base de promesas ni declaraciones, sino de miradas que no se esquivaban y de conversaciones que tocaban heridas sin necesidad de abrirlas por completo. Lucía, en sus términos, comenzó a dejarlo entrar. Le hablaba de libros, de sus caminatas nocturnas, de la forma en que miraba los techos de la ciudad buscando estrellas en medio del smog. Matías compartía menos, pero no por orgullo, sino porque ella lo obligaba a mirar hacia adentro, y eso le dolía. Nadie lo había cuestionado así. Nadie le había hecho sentir que el poder sin propósito era solo ruido. En esos encuentros discretos, Matías descubría algo que jamás imaginó necesitar: autenticidad. Y Lucía, sin saberlo, empezaba a creer que quizás aún era posible confiar. Pero no todo era suave. Había momentos de tensión, palabras filosas lanzadas como defensa, silencios incómodos cuando el pasado golpeaba la puerta. Una tarde, frente a una vitrina de antigüedades, Lucía lo miró y preguntó sin rodeos: ¿te interesa esto porque te importo o porque no soportas que no te pertenezca? Matías se quedó mudo, no porque no tuviera una respuesta, sino porque esa pregunta lo obligaba a encarar algo que evitaba. El deseo de control aún lo habitaba, pero con ella no funcionaba, y ese era en el fondo el inicio de su transformación. La respuesta llegó después de un largo silencio. «Me interesas porque no te pertenezco», dijo él. «Porque cuando estoy contigo no tengo el control. Y aún así, me quedo». Lucía no dijo nada, pero por primera vez, su sonrisa no fue una trinchera. Fue una rendija, una posibilidad. Matías entendió, sin necesidad de confirmaciones, que algo estaba cambiando. Y que, quizás, aquella mujer a la que quiso usar como pieza en su juego, ya se había convertido en lo más imprevisible de su historia. Lucía nunca fue de las que se entregan con facilidad. Había vivido demasiado, perdido demasiado, confiado demasiado, y pagar el precio de esa ingenuidad temprana la había convertido en alguien selectiva con su verdad. Pero algo en la constancia de Matías comenzaba a erosionar sus defensas, no por lo que él decía, sino por lo que no intentaba hacer. No quería rescatarla, ni rediseñarla, ni exhibirla. Solo quería estar. Y en un mundo donde todos parecían buscar máscaras, esa presencia honesta empezaba a sentirse como un lujo raro. Una tarde de otoño, mientras caminaban entre hojas secas en un parque poco transitado, Lucía le contó que su padre no se suicidó solo por las pérdidas económicas. Fue por la humillación, dijo, con voz serena. Por ver cómo todos los que lo rodeaban desaparecieron cuando cayó el telón, Matías no sabía qué decir. No había respuestas que pudieran aliviar ese tipo de recuerdo. Solo caminó a su lado en silencio, permitiéndole hablar. Y en ese silencio compartido, Lucía se sintió menos sola, porque había alguien que no huía cuando las palabras dolían. Con el pasar de las semanas, los encuentros se volvieron más frecuentes, más naturales. Ya no se buscaban como desconocidos,
sino como dos personas que estaban aprendiendo a confiar otra vez. Matías comenzó a notar los detalles, la forma en que ella acomodaba los libros por colores, su costumbre de morder el lápiz cuando pensaba, el modo en que tocaba el cristal de las ventanas, como si pudiera leer el mundo al otro lado. Lucía también observaba. Veía cómo él se ponía nervioso cuando algo salía de su control, cómo contenía preguntas, cómo empezaba a escuchar más que hablar. Una noche, después de una cena sencilla en su departamento, Lucía se detuvo en la puerta antes de irse. Lo miró fijo, como si buscara algo en sus ojos. «No me pidas promesas. No funciono así», le advirtió. Matías asintió con una media sonrisa. «Tampoco soy bueno con promesas, pero puedo quedarme si tú quieres». Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo, «Quédate, solo por hoy». Y en ese hoy cabía todo: el miedo, la entrega, la posibilidad. Matías cruzó la puerta detrás de ella, sabiendo que tal vez ese hoy era el inicio de algo más grande. Esa noche no hubo besos urgentes ni cuerpos impacientes, solo dos almas compartiendo el mismo espacio con una delicadeza inusual. Lucía le ofreció una manta, un sofá y un silencio cómodo. Matías se quitó el reloj, dejó el móvil boca abajo y se sentó sin apuro. Hablaron de música, de cine antiguo, de libros que nunca terminaron, y en medio de esa conversación trivial se deslizó una intimidad más poderosa que cualquier roce. Era como si, por fin, pudieran ser simplemente humanos, sin necesidad de roles, sin máscaras. A la mañana siguiente, Matías despertó con olor a café y una nota escrita a mano. «Hay pan en el horno. Cierra bien la puerta al salir». No había firma, ni corazones dibujados, pero el gesto decía más que cualquier declaración de amor. Era un acto de cuidado, de confianza, de apertura. Matías se quedó unos minutos en la cocina, sosteniendo la taza caliente entre las manos, y entendió que algo dentro de él estaba cambiando. No era una transformación súbita, sino un movimiento sutil, como una grieta que se abre paso en una pared que parecía indestructible. Lucía, en su propio proceso, también comenzaba a notar el vértigo. Cada vez que él no la presionaba, ella se sentía más libre, y esa libertad le daba ganas de quedarse. Era una paradoja hermosa. Cuanto menos él exigía, más quería entregarse. Pero el pasado aún susurraba en su oído. Las traiciones, los abandonos, los aplausos vacíos. No quería repetir patrones. No quería convertirse en sombra de sí misma otra vez. Así que ponía límites, pequeños, cuidadosos, pero Matías los aceptaba, porque había aprendido que la confianza no se exige, se gana paso a paso. Una tarde, mientras leía en la biblioteca donde se conocieron, Lucía sintió una punzada en el pecho. Cerró el libro y salió a tomar aire. Afuera, Matías la esperaba con 2 cafés y una bolsa de papel con galletas de limón, las mismas que ella había mencionado, casi en broma, una semana antes. Ella lo miró sorprendida. «¿Me estás espiando la memoria?», dijo con una sonrisa ladeada. «Solo tengo buena atención», respondió él. Y en ese cruce de miradas hubo algo más, una certeza silenciosa. Estaban entrando, poco a poco, en un terreno peligroso, el de los sentimientos reales. Con el paso de los días, la cotidianidad entre ellos se volvió una danza no ensayada. A veces Matías aparecía con un libro envuelto en papel madera, otras veces Lucía le enviaba una canción por mensaje sin explicación alguna. No hablaban de lo que estaban construyendo, porque ambos sabían que ponerle nombre podía quebrarlo. Pero el vínculo crecía igual, entre risas improvisadas, discusiones pequeñas sobre política o filosofía y silencios largos que decían todo. Lo que empezó como una jugada de orgullo se estaba convirtiendo en un refugio mutuo.
Una noche, mientras compartían una pizza mal cortada en el suelo de su sala, Lucía se quedó observándolo. Matías hablaba de un proyecto nuevo, pero con menos soberbia que antes, con más pausa, más humanidad. Ella lo interrumpió de pronto. «Tú sabes que estás cambiando, ¿no?» Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Para bien o para mal?», preguntó con una sonrisa. «Para algo más real», respondió ella, sin ironía. Y en ese momento, él sintió que acababa de recibir el elogio más importante de su vida. Pero justo cuando la conexión parecía asentarse, algo volvió a tensar el aire. Lucía recibió una carta anónima. Dentro, un recorte de periódico antiguo, un artículo que hablaba del escándalo financiero que destruyó a 1900 su familia, acompañado por un comentario escrito a mano. «No puedes esconder lo que eres». No era solo un ataque, era una amenaza velada, una advertencia. Lucía no lloró, no gritó, solo guardó el sobre en su mochila y fingió normalidad. Pero esa noche, mientras Matías dormía en su sofá, ella no pegó un ojo. El pasado estaba llamando a su puerta. A la mañana siguiente, Matías la notó más distante, pero no insistió. Preparó café, puso música suave y se sentó frente a ella sin decir nada. Lucía lo observó en silencio, con el sobre escondido aún entre sus cosas. Sabía que debía contarle, que tarde o temprano él también sería alcanzado por la verdad, pero aún no estaba lista, porque más allá del miedo al juicio, temía perder lo que habían construido, y por eso esa mañana solo se limitó a decir: «¿Y si hoy no hablamos de nada?». Y Matías, con una sonrisa tranquila, respondió: «Perfecto, hoy solo café». El pasado tenía esa costumbre cruel de regresar justo cuando uno empezaba a respirar con calma. Y para Lucía, ese recorte de periódico fue más que una sombra. Fue un recordatorio de que su historia, por más que intentara enterrarla, seguía viva en los rincones de la ciudad. Durante los días siguientes, su humor cambió. Se volvió más silenciosa, más cuidadosa, como quien camina en terreno minado. Matías lo notó, claro, pero no preguntó. La miraba con una paciencia extraña en él, como si supiera que presionar solo rompería algo frágil. Una tarde, sin previo aviso, Lucía lo invitó a caminar por un barrio antiguo que Matías no conocía. Casas de fachada desgastada, vitrinas polvorientas, faroles que titilaban incluso con el sol en alto. «Aquí viví antes de que todo se derrumbara», dijo, sin mirar atrás. «Aquí aprendí lo que era la vergüenza pública. Aquí la gente que me saludaba con besos dejó de verme». Matías la escuchaba con respeto. No ofrecía consuelo, no buscaba suavizar la historia, solo caminaba a su lado, como si los pasos pudieran absorber parte del peso. Lucía se detuvo frente a un portón cerrado con candado oxidado. «Esta era la casa de mi abuela, la única persona que nunca me abandonó. Murió sin entender por qué todos nos dieron la espalda». Guardó silencio un segundo, respirando hondo. Luego giró hacia Matías. «Por eso a veces no sé si quiero seguir conectándome con alguien, porque sé lo que es perderlo todo, y no sé si soportaría perder algo más». Él la miró con una ternura callada, sin frases brillantes, sin héroes de bolsillo. «Yo tampoco sé si estoy listo para perderte, pero estoy aquí, y no me voy a ir». Volvieron en silencio, cada uno sumido en pensamientos que no compartieron. Pero algo había cambiado. Una puerta se había abierto entre ellos, no para revelar certezas, sino para mostrar vulnerabilidades. Y en ese espacio, donde el miedo y la honestidad se tocaban, crecía una confianza distinta, no perfecta, no incondicional, pero real. Lucía entendía que Matías no era un espectador curioso más, y Matías comprendía que ella era mucho
más que una historia trágica. Lo que no sabían aún era que el pasado no había hecho su movimiento final. Los días siguientes trajeron una extraña calma. Lucía retomó sus rutinas: los libros, los cafés en silencio, las caminatas al atardecer. Matías la acompañaba cuando podía, sin invadir. Aprendió a disfrutar del silencio compartido, a respetar sus pausas. Había algo reconfortante en esa cotidianeidad sin exigencias. Pero ambos sabían que la tranquilidad era frágil. Una tregua entre dos pasados que aún no estaban resueltos, y el mundo, con su ritmo implacable, no tarda en empujar lo que se construye en equilibrio inestable. Una noche, en medio de una cena casera entre risas y vino, Lucía bajó la guardia. Le habló de su adolescencia, de la presión por ser perfecta, de los apellidos importantes que nunca le ofrecieron amor real. Matías escuchaba con una atención casi devota. Luego, le compartió algo que aún dolía. Abril Moretti, tu ex, era socia silenciosa de uno de los fondos que compró las acciones de mi familia cuando todo estalló. Lo descubrí años después. Nunca la confronté, pero sabía quién estaba detrás. Matías se quedó inmóvil. Su copa tembló apenas en su mano. La revelación cayó como una piedra en un lago quieto. No por el nombre en sí, sino por lo que implicaba. La historia de Lucía y la de Matías no solo se cruzaban en lo emocional, estaban entrelazadas por intereses, poder, daño. ¿Lo sabías?, preguntó ella, con voz firme. No, respondió él, sinceramente, sorprendido. Te juro que no tenía idea. Lucía no lloró, no gritó, solo lo observó en busca de algún rastro de mentira. No lo encontró, pero la duda se instaló como una semilla en la conversación, porque a veces la verdad no basta, a veces duele igual. Matías se sintió dividido. Parte de él quería protegerla, prometerle que se vengarían, que limpiarían su apellido, que haría justicia con sus contactos y recursos. Pero otra parte entendía que Lucía no buscaba héroes, solo buscaba no ser traicionada de nuevo. Esa noche no hubo caricias ni despedidas dulces. Cada uno durmió en su lado de la historia. Pero al amanecer, cuando ella salió al balcón, lo vio ahí, preparando café como siempre, como si, a pesar de todo, eligiera quedarse, como si le dijera con su silencio: no sé cómo arreglar esto, pero no me voy. La tensión no desapareció de inmediato, se instaló entre ellos como una tercera presencia, sutil pero constante. Lucía evitaba ciertos temas, y Matías caminaba con cuidado, temiendo romper algo que aún no terminaba de entender, pero en medio del silencio había gestos que hablaban por ellos. Una taza servida con anticipación, una bufanda acomodada sobre los hombros, una canción reproducida sin intención aparente. No se pedían disculpas, no exigían explicaciones, solo seguían ahí, reconstruyendo una confianza que, aunque herida, no estaba muerta. Una tarde, Lucía le pidió que la acompañara a un lugar. No explicó por qué ni para qué. Solo le dijo que necesitaba que estuviera, y él fue. La llevó en auto hasta las afueras de la ciudad, por caminos que él no conocía. Llegaron a un cementerio discreto, sin mármoles ostentosos ni placas doradas. Frente a una tumba sencilla, Lucía se detuvo. «Aquí está mi padre». Matías bajó la cabeza en señal de respeto. Ella se arrodilló, dejó una flor y habló en voz baja. «Perdóname por haberte odiado tanto tiempo. No entendía tu dolor. Ahora sí». Después, caminaron entre las lápidas sin hablar. El aire era denso, pero no pesado. Matías no hizo preguntas, solo le ofreció su brazo cuando notó que sus pasos flaqueaban. Lucía se aferró con firmeza, como si en ese momento dejarse sostener no fuera debilidad, sino una forma de sanación.
En esa caminata silenciosa entre los muertos, algo dentro de ella empezó a acomodarse, no con euforia, no con certezas, pero sí con una sensación nueva, la posibilidad del perdón, no al pasado, a sí misma. Esa noche, al volver al departamento, Lucía lo miró a los ojos y dijo: «Hay en cosas que no puedo cambiar, pero ya no quiero huir de ellas». Matías asintió. Se acercó despacio y la abrazó, con todo lo que no sabía cómo decir. Y en ese abrazo no hubo promesas, ni juramentos, ni planes a largo plazo. Solo el reconocimiento de que, a pesar del dolor, seguían eligiéndose. Una vez más, como si cada capítulo los acercara no al final, sino al principio real de su historia. El otoño comenzó a ceder su lugar al invierno, y con el cambio de estación, también cambió el ritmo entre ellos. Las horas compartidas se volvieron más frecuentes, más suaves. Ya no había máscaras ni estrategias, solo dos personas aprendiendo a convivir con sus heridas, sin que esas heridas definieran el vínculo. Matías, que había pasado años calculando cada movimiento, ahora se sorprendía dejando que las cosas fluyeran. Lucía, que había vivido con el corazón blindado, empezaba a abrir las ventanas de su alma sin temer al frío. Una tarde cualquiera, mientras organizaban libros en el departamento, encontraron un sobre viejo entre las páginas de una novela. Era una carta de la madre de Lucía, escrita antes de desaparecer de sus vidas. La letra era firme, elegante, pero llena de culpa. En el texto, la madre explicaba cómo había cedido ante la presión social, cómo se había alejado para evitar ser arrastrada por el escándalo, cómo no supo ser fuerte cuando más se necesitaba. Lucía la leyó en voz baja, sin lágrimas, pero con los ojos vidriosos. Matías no dijo nada. Solo se sentó junto a ella y le tomó la mano. «Nunca supe si estaba viva o muerta», dijo ella después de un largo silencio. «Me abandonó sin explicación. Me dolía más no entender que su ausencia». Matías apretó sus dedos suavemente. «Entender no siempre sana, pero ayuda a que duela distinto». Lucía lo miró, agradecida por no tratar de consolarla con frases vacías. Había aprendido a valorar su forma de estar. No invadía, no ofrecía soluciones, solo presencia. Y a veces, esa presencia era todo lo que se necesitaba para seguir en pie. A medida que los días avanzaban, comenzaron a hablar del futuro. No con planes rígidos, sino con preguntas flotantes. «¿Y si un día nos cansamos?», preguntó ella una noche, acurrucada entre mantas. «¿Y si esto no dura?». Matías la miró con ternura y respondió: «Entonces habremos tenido algo real, aunque no eterno. Pero yo no estoy aquí por promesas, Lucía. Estoy aquí porque cada día que amanezco contigo, elijo quedarme». Ella no respondió. Solo apoyó la cabeza en su pecho, escuchando su respiración, como si en ese sonido encontrara la única certeza que aún no se atrevía a decir en voz alta. La relación entre ellos había alcanzado una madurez silenciosa. No necesitaban decir «te amo» todo el tiempo. Se lo demostraban en gestos mínimos. Un abrigo sobre los hombros al salir, una taza de té caliente al regresar, una nota en el libro favorito del otro. Era un amor que no gritaba, que no exigía. Era un amor que respiraba, y sin embargo, seguía latente una tensión, la sensación de que algo, alguien, seguía observando desde las sombras, esperando el momento para interrumpir esa paz. Y ese momento llegó. Un correo electrónico, sin remitente visible, aterrizó en la bandeja de entrada de Matías. Adjuntaba documentos legales, balances manipulados, nombres conocidos, todo relacionado con las operaciones que, años atrás, habían facilitado la caída de la familia Serrano. Entre los nombres,
Uno resaltaba como una daga. Abril Moretti. Matías sintió el golpe como una descarga, eléctrica. No solo por el contenido, sino por lo que implicaba. Su antigua pareja no había sido solo espectadora, había sido ejecutora, y ahora alguien quería que él lo supiera. Guardó silencio por un día entero. Pensó en confrontar, en investigar más, en proteger a Lucía del dolor. Pero al final eligió la verdad. Esa noche, con los documentos impresos sobre la mesa, le mostró todo. Lucía leyó palabra por palabra, sin apartar la vista, sin derrumbarse. Cuando terminó, levantó los ojos y me preguntó, ¿tú sabías esto? Matías negó con firmeza. No, me enteré hoy y quise que lo supieras de mí. No voy a ocultarte nada. Ella respiró hondo, conteniendo una emoción que no era rabia, era decepción, pero no hacia él, hacia el mundo. Siempre supe que ella tuvo algo que ver, dijo finalmente. Pero ahora verlo así, tan claro, no sé si me da alivio o más rabia. Matías se acercó sin tocarla, esperando su señal. Estoy aquí, Lucía. No voy a dejar que esto te consuma otra vez. Ella lo miró, cansada pero entera. No necesito que me salves, solo quédate, no por lástima, quédate porque todavía crees que vale la pena seguir. Y él, sin dudar, se quedó, porque en ese instante entendió que el amor no se trata de rescatar, se trata de resistir juntos, incluso cuando todo parece volver a quebrarse. En los días siguientes, el pasado volvió a colarse por las rendijas de su vida. Artículos antiguos comenzaron a circular en redes, viejos conocidos reaparecieron con comentarios disfrazados de preocupación, y periodistas curiosos rondaban la biblioteca donde Lucía colaboraba. Pero esta vez, ella no huyó, no bajó la cabeza. Se mantuvo firme, como si cada fragmento de dolor que resurgía solo sirviera para fortalecer la mujer en la que se había convertido. Matías la observaba con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por su valentía, miedo de que el mundo volviera a romperla. Una noche, mientras cerraban las ventanas de la casa, Lucía se detuvo en medio de la sala con una mirada perdida. Estoy cansada, dijo, no de esto, de nosotros, sino de estar siempre en guardia. Matías dejó lo que tenía entre manos y se acercó. No le dijo que todo iba a mejorar. No hizo promesas vacías. Solo la abrazó con fuerza, como quien sabe que a veces el mayor acto de amor es simplemente sostener. En ese abrazo, ella se permitió llorar. Lloró en silencio, sin escándalo, sin vergüenza. Porque por fin entendía que podía ser vulnerable sin ser débil. Después de esa noche, algo cambió. Decidieron hacer pequeños viajes los fines de semana, lejos del ruido, de las miradas, de los fantasmas. Iban a pueblos pequeños, a playas fuera de temporada, a hostales escondidos. Allí redescubrían lo simple: dormir sin alarmas, cocinar juntos, leer el mismo libro desde extremos opuestos del sofá. No escapaban del pasado, pero le daban menos poder, y en esa elección consciente de vivir el presente, su historia comenzó a enraizarse, no en la perfección, sino en la constancia. Un domingo por la mañana, mientras preparaban el desayuno, Lucía se detuvo de pronto y lo miró con una intensidad nueva. ¿Tú crees que esto, lo nuestro, puede durar? Matías la miró, dejando el cuchillo a un lado. No tengo idea, pero si me das la mano, prometo no soltarla mientras dure. Ella sonrió, no con alivio, sino con decisión, porque por primera vez no necesitaba garantías, solo presencia. Y eso, en un mundo que siempre le había exigido certezas, se sentía como una libertad inmensa. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el destino aún tenía una última jugada reservada. El destino
ese jugador silencioso que a veces parece dormido, hizo su movimiento en un martes cualquiera. Lucía recibió una llamada inesperada. Una empresa internacional dedicada a proyectos de impacto social y transformación educativa había leído su historia publicada en un medio independiente. Querían entrevistarla. Le ofrecían liderar una filial en el extranjero. Buen salario, libertad creativa, un equipo. Lo propio. Era, literalmente, la oportunidad que años atrás soñó cuando aún creía que podía cambiar el mundo desde dentro. Colgó el teléfono con las manos temblorosas. Matías la observaba desde la cocina, con una taza a medio servir y el ceño fruncido. ¿Todo bien?, preguntó. Lucía tardó unos segundos en responder. Me ofrecieron un trabajo, fuera del país. Él no reaccionó como ella esperaba. No hubo entusiasmo desmedido, ni tampoco enojo. Solo un asentimiento lento, como quien procesa algo demasiado grande. ¿Y qué vas a hacer? Lucía lo miró fijamente. No lo sé. Quiero decir que sí, pero no quiero dejar lo que tenemos. Matías dejó la taza sobre la mesa y se acercó. Lo que tienes no es algo que te impida volar, Lucía. Es algo que te espera si decides volver. Pasaron el resto del día entre silencios cargados y conversaciones interrumpidas. Lucía tenía miedo. No solo de irse, también de quedarse. De renunciar a un sueño por un amor que no tenía promesas. De repetir errores. De traicionarse. Matías, por su parte, sentía una presión en el pecho que no sabía nombrar. Quería pedirle que se quedara, que eligiera la vida tranquila que habían empezado juntos, pero también sabía que eso sería egoísta, porque cuando uno ama de verdad, no retiene, acompaña, incluso si eso implica ver partir a quien más se quiere. Esa noche, cenaron en silencio. Lucía apenas probó bocado. Matías la miraba con una ternura dolorosa. Al final, él rompió el silencio. Sea cual sea tu decisión, solo te pido una cosa. No lo decidas por mí, hazlo por ti, por lo que necesitas, por lo que sueñas. Lucía asintió, con los ojos húmedos. Eso haré. Pero prométeme que, pase lo que pase, no me guardarás rencor. Él tomó su mano suavemente. Te prometo que, aunque duela, voy a estar orgulloso de ti. Y en ese pacto sin certezas, se abrió el dilema más difícil de su historia. Lucía pasó los días siguientes en un torbellino de pensamientos. Caminaba más, hablaba menos, escribía listas que luego rompía. Evaluaba ventajas, riesgos, escenarios, pero nada de eso aliviaba la presión en el pecho. Matías se mantenía cerca, pero sin invadir. Le cocinaba, la abrazaba cuando ella lo permitía, se reía en los momentos exactos para romper la tensión. No hablaban del tema, como si al silenciarlo pudieran posponer su peso, pero ambos sabían que el reloj avanzaba, y con cada día que pasaba la decisión se hacía más inevitable. Una mañana, mientras preparaban café, Lucía le preguntó, ¿tú qué habrías hecho en Vinson? ¿Mi lugar? Matías se detuvo pensativo. Creo que me habría ido, no por falta de amor, sino porque si uno no se elige primero, no puede elegir bien a nadie más. Ella se quedó en silencio, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque dolía escucharlo de su boca. Era justo, era maduro, pero también era triste, porque aceptar eso significaba abrir la puerta a una posible despedida. Y la verdad era que no quería irse, pero tampoco sabía cómo quedarse sin sentirse culpable. Esa tarde visitó la biblioteca donde había comenzado todo. Se sentó en su rincón habitual, entre estanterías polvorientas y niños corriendo. Abrió un cuaderno y comenzó a escribir. No era una carta de despedida, tampoco un manifiesto. Era una conversación con ella misma.
Anotó sus miedos, sus deseos, lo que había aprendido con Matías, lo que aún sentía que debía descubrir sola. Escribir le devolvió algo de claridad. No una respuesta definitiva, pero sí una brújula, porque entendió que su historia no tenía que ser igual a la de nadie. Podía inventar su propio modo de permanecer. Cuando volvió al departamento, Matías la esperaba con una cena sencilla y 2 copas de vino. Lucía lo miró como si estuviera viendo el momento por última vez, o por primera. «Tomé una decisión», dijo sin rodeos, «pero no te la diré esta noche. Hoy quiero cenar contigo como si fuera la primera vez, sin fantasmas, sin cuentas regresivas». Matías no preguntó más. Sonrió, levantó la copa y brindó con suavidad. «Por lo que somos, y por lo que venga». Esa noche no necesitaban futuro, solo el ahora. Y eso, por sí solo, ya era profundamente valiente. A la mañana siguiente, la ciudad despertaba con niebla y un silencio más espeso de lo normal. Lucía se vistió despacio, como si cada prenda fuera parte de un ritual. Matías la observaba desde la puerta, apoyado sin decir palabra. Ella tomó su bolso, respiró hondo y caminó hacia él, no con prisa, no con drama, solo con la certeza tranquila de quien ha tomado una decisión desde el centro del pecho. «No me voy», dijo con una calma que contrastaba con sus ojos brillantes. «Me ofrecieron un sueño, pero no voy a renunciar al que estoy construyendo contigo». Matías no respondió de inmediato. La miró, como quien guarda una imagen que no quiere olvidar jamás. Luego dio un paso y la abrazó. No fue un abrazo de película ni de celebración ruidosa. Fue un abrazo de alivio, de compromiso, de promesa muda. Lucía apoyó la frente en su hombro y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo al futuro. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había elegido desde la libertad, desde el deseo, no desde la herida. Y eso, en su historia, era un acto revolucionario. Ese día salieron a caminar sin rumbo, tomados de la mano. Compraron pan en una panadería antigua, compartieron un café de pie en una esquina, se detuvieron a ver un violinista callejero que tocaba Vivaldi como si su vida dependiera de ello. No dijeron nada importante, pero lo dijeron todo. Se sonrieron con complicidad, se empujaron jugando, se besaron en medio de la calle sin pedir permiso. Y entre las calles comunes de una ciudad cualquiera, sellaron un pacto silencioso. Si iban a construir algo, sería a su manera, con imperfecciones, con verdad. Esa noche, antes de dormir, Lucía se sentó en la cama con el cuaderno donde había escrito sus dudas. Lo hojeó con cuidado, leyó algunas líneas y luego lo cerró. Lo guardó en una caja, junto con las cartas de su madre, el recorte del periódico y la foto de su padre. Lo selló con cinta, escribió «cosas que ya no me definen» y lo colocó en el armario más alto. Cuando volvió a la cama, Matías ya dormía. Ella se acomodó a su lado, le acarició el cabello y susurró apenas «Gracias por no soltarme cuando me solté». Y con esa frase se durmió con una paz que no conocía desde niña. Habían pasado algunas semanas desde que Lucía decidió quedarse, y la vida entre ambos había adquirido una suavidad cotidiana que a veces parecía irreal. Ya no caminaban con miedo, ya no esperaban que el pasado golpeara la puerta cada mañana. Habían aprendido a convivir con los recuerdos, a dejarlos sentarse en la mesa sin que interrumpieran el presente. La rutina no era aburrida, era un refugio. Matías empezaba a cocinar mejor, Lucía dejaba que él eligiera las películas, reían más, discutían menos, y cuando lo hacían, sabían pedir perdón sin orgullo. Una tarde, mientras ordenaban la despensa, Matías encontró un sobre sellado con su nombre. Era la letra de Lucía.
Ella lo miró sorprendida y luego recordó. Lo escribí cuando pensaba irme, por si no tenía el valor de despedirme frente a ti. Matías lo sostuvo en las manos, sin abrirlo. ¿Puedo? Lucía asintió. Él rompió el sello con cuidado. Leyó en silencio, palabras cargadas de ternura, de duda, de un amor profundo que aún no sabía cómo nombrarse. Al terminar, la miró con lágrimas en los ojos. Gracias por no irte. Ella sonrió. Gracias por haberme dado razones para quedarme. Esa misma noche, en medio de una cena sencilla, Lucía sintió una punzada extraña en el estómago. Se detuvo un segundo sin alarmar a Matías. Pensó que era cansancio. El día había sido largo, pero las punzadas se repitieron al día siguiente y al otro también. Decidió hacerse un chequeo, sola. No quería crear falsas expectativas. No quería que el miedo del pasado contaminara su presente. Pero cuando salió del consultorio con una mano sobre el vientre y una sonrisa temblorosa en los labios, entendió que la vida había decidido dar un nuevo giro. Matías la esperaba en la puerta de casa, distraído con el celular, sin imaginar nada. Lucía se acercó despacio, le tomó la mano y se la colocó sobre su abdomen. «No estás solo», dijo con la voz entrecortada. «No somos solo tú y yo ahora. Somos tres». Matías se quedó en silencio, mirándola sin poder articular palabra. Luego la abrazó como si en ese instante el mundo se redujera a ese cuerpo, a ese latido, a ese milagro inesperado. No gritó, no saltó, solo la abrazó, como quien entiende que acaba de comenzar el capítulo más importante de su vida. La noticia del embarazo los envolvió en una mezcla de emociones difíciles de explicar. Lucía se sentía entre la euforia y el vértigo. A veces reía sin razón. A veces lloraba sin aviso. Matías, por su parte, intentaba ser todo a la vez. Apoyo, calma, abrigo. Aprendió a leer sus silencios, a respetar sus tiempos, a ofrecer ternura en lugar de soluciones. Juntos comenzaron a imaginar una vida nueva. No idealizada, no perfecta pero sí real. Una donde el pasado ya no tuviera el peso de una condena, sino el valor de una lección superada. Transformaron su hogar poco a poco. Pintaron una pared de verde suave, compraron una cuna, sin saber aún el sexo, y llenaron un rincón de la casa con libros ilustrados que Lucía elegía con devoción. «Quiero que crezca rodeado de historias», decía. «Que entienda que la vida también se puede contar con belleza incluso cuando ha dolido». Matías la escuchaba con una mezcla de admiración y ternura. Verla hablar con el vientre le parecía el acto más valiente que había presenciado, porque Lucía, la que un día no quería quedarse, ahora construía raíces con cada gesto. Pero el miedo no desapareció del todo. A veces, en medio de la noche, Lucía se despertaba con el corazón acelerado, recordando su infancia rota, su adolescencia silenciada, su juventud cargada de abandono. Matías la abrazaba sin preguntar, murmurando palabras suaves, como si pudiera protegerla, incluso de sus propios recuerdos. Ella no pedía explicaciones, solo necesitaba saber que él seguía ahí. Y él seguía, siempre, no como un héroe, sino como un compañero, uno que entendía que el amor se mide más en presencia que en promesas. Un día, caminando por el mercado, se encontraron con Abril, la exnovia, la figura que, sin buscarlo, había sido catalizadora de todo lo que vivieron. Estaba impecable, con esa sonrisa medida y ese aire de control absoluto. Al verlos, fingió sorpresa. «Lucía, Matías, ¿cuánto tiempo?» Lucía no evitó la mirada. La sostuvo, con calma, con elegancia. «Sí, tiempo suficiente para reconstruir lo que ustedes ayudaron a destruir». No lo dijo con rabia, lo dijo con verdad,
Y esa verdad, por primera vez, hizo que Abril bajara la mirada, porque frente a ellos ya no quedaba espacio para juegos. Después del encuentro con Abril, Lucía caminó en silencio por unas cuadras, con una mano sobre su vientre y la otra aferrada a la de Matías. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Había cerrado un ciclo, no con palabras ruidosas ni escenas dramáticas, sino con la presencia firme de quien ha sanado. Matías la observaba con admiración silenciosa. Había sido testigo de su caída, de su resistencia y ahora de su victoria más íntima. Mirar al pasado sin que se le nublaran los ojos. Esa noche, mientras preparaban la cena, Lucía encendió la radio y comenzó a tararear una canción antigua. Matías la siguió, improvisando pasos torpes de baile en la cocina. Rieron como adolescentes, bailaron como si el tiempo se hubiera detenido. El bebé aún no había nacido, pero ya estaba ahí, bailando con ellos en forma de esperanza. En medio del momento, Lucía se detuvo y lo miró fijamente. «¿Sabes qué me asusta?», dijo. «Que esto sea tan bueno que un día lo pierda». Matías se acercó, le acarició el rostro y respondió: «Si lo perdemos algún día, será porque lo tuvimos, y eso ya nos cambia para siempre». Comenzaron a escribir cartas para su futuro hijo o hija, cartas que guardaban en una caja de madera junto a pequeñas fotos, dibujos, frases sueltas. Era su forma de documentar el amor, de dejar constancia, no solo de lo bonito, también de las dudas, de los miedos, de las veces que no sabían qué hacer, pero se elegían igual. En una de esas cartas, Matías escribió: «Ojalá heredes la valentía de tu madre y la paciencia que ella me enseñó». Y al leerla, Lucía lloró, no de tristeza, de gratitud, por haber llegado hasta ahí, por no haberse rendido. Al final de ese día, cuando el silencio se instaló en la casa y la luz de la calle dibujaba sombras suaves en la pared, Lucía apoyó la cabeza en el pecho de Matías y susurró: «Creo que esta es la primera vez que realmente me siento en casa». Él la abrazó con fuerza, sin decir nada. No hacía falta, porque el hogar no era un lugar. Era ese instante, ese cuerpo, esa espera compartida. Y aunque el mundo girara caótico allá afuera, dentro de ellos, algo profundo había echado raíces. Algo que, a partir de ese momento, ya no podían, ni querían, desenterrar. El embarazo avanzaba, y con él, la vida de Matías y Lucía adquiría otro ritmo. Los días se llenaban de consultas médicas, ecografías emocionadas, debates sobre nombres y lecturas nocturnas sobre crianza consciente. Todo era nuevo, desafiante y a veces abrumador, pero también era hermoso. Lucía, que un día pensó que no volvería a confiar en nadie, ahora se encontraba soñando con un futuro que incluía risa infantil, paredes llenas de dibujos y un caos que no la asustaba. Matías, por su parte, descubría facetas de sí mismo que jamás había imaginado. Cada ecografía era un pequeño milagro. Veían la silueta de su bebé formarse, los latidos, los movimientos suaves. Era como ver cómo la vida respondía a todo lo que habían sobrevivido. Lucía solía salir de esas citas con una mano en el vientre, hablándole bajito, como si ya supiera que su hijo escuchaba. Matías la acompañaba con una sonrisa que era mitad orgullo, mitad vértigo, porque por más que intentara parecer tranquilo, por dentro sentía que cada día lo transformaba. Ya no era el hombre que pensaba tener el control de todo. Ahora solo quería aprender a amar bien. Una noche, mientras organizaban ropa diminuta que habían recibido como regalo, Lucía encontró una carta escrita por su padre escondida entre unos documentos antiguos. Era corta, escrita a mano con letra temblorosa, pero contenía una frase que la detuvo en seco. «Espero que un día me perdones por no haber sabido
protegerte del mundo. Lucía se quedó en silencio largo rato, acariciando el papel como si pudiera responderle. Matías se acercó y, sin decir palabra, la rodeó con los brazos. En ese instante supieron que estaban rompiendo un ciclo, que esta vez la historia sería distinta. A la mañana siguiente, Matías sorprendió a Lucía con algo inesperado. Había reservado una escapada a una cabaña en el campo, solo para ellos dos. Un lugar con chimenea, árboles y nada más. Antes de que nazca, quiero regalarte un último viaje sin horarios, sin presión, solo tú y yo, dijo mirándola con ojos sinceros. Lucía aceptó sin pensarlo, porque sabía que esa escapada no era solo un descanso, era un ritual, una despedida dulce de la vida que tenían antes, y una bienvenida silenciosa a todo lo nuevo que estaba por llegar. El viaje fue breve, pero significativo. Al llegar a la cabaña, rodeada de árboles otoñales y aire limpio, Lucía respiró profundamente como si necesitara vaciarse de todo lo que había quedado atrás. El silencio del campo les ofrecía algo que en la ciudad era escaso: pausa. El tiempo parecía detenerse entre los troncos altos y las hojas secas que crujían bajo sus pasos. Matías encendió la chimenea mientras ella se acomodaba en una manta frente al fuego. No necesitaban hablar mucho. El calor, la madera y su presencia mutua eran suficientes. Durante las caminatas por senderos escondidos, hablaron de cosas simples, de cómo imaginaban al bebé, de los miedos que aún guardaban en los rincones del pecho. Lucía confesó que a veces soñaba con que todo esto desapareciera, como si fuera demasiado bueno para durar. Matías le tomó la mano con firmeza y le dijo: «Si un día todo esto se tambalea, prométeme que me lo dirás, no para evitarlo, sino para sostenernos juntos». Lucía asintió con lágrimas suaves que no venían de la tristeza, sino de la emoción de sentirse, por fin, acompañada de verdad. Una noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Matías le propuso algo que no estaba en ningún plan: casarse. No lo hizo con anillo ni rodilla en el suelo. Solo estaban los dos, en pijama, con las manos entrelazadas frente al fuego. «No por formalidad», dijo, «sino porque quiero que cada día sepas que elijo esta vida contigo, con todo lo que implica». Lucía se quedó en silencio, mirando el fuego bailar. Luego sonrió. «No necesito un papel para saberlo, pero sí quiero ese sí, no por seguridad, sino porque contigo, por primera vez, me nace decirlo». Al día siguiente, escribieron juntos sus propios votos. No hablaban de perfección ni de promesas eternas. Hablaban de cuidarse cuando tuvieran miedo, de recordar por qué comenzaron, de saber detenerse si un día dolía más de lo que sanaba. No era una ceremonia, era un compromiso íntimo, un contrato de dos personas conscientes de sus cicatrices, pero también de su deseo de crear algo distinto. Allí, en medio del bosque, sin testigos ni ramos de flores, Matías y Lucía se casaron con una mirada profunda y un abrazo largo, y sin saberlo, sellaron mucho más que una unión, sellaron una nueva forma de existir. Volvieron a la ciudad con una paz que no se notaba por fuera, pero que se sentía en cada gesto. Lucía caminaba diferente. Matías hablaba distinto. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo dentro de ellos se había reordenado. Ya no eran solo pareja, eran familia. Una familia que aún no tenía todos sus miembros visibles, pero que ya existía en cada rincón del departamento, en cada rincón de sus cuerpos y sus planes. Comenzaron a preparar la llegada del bebé con más calma, más ternura, más intención. Lucía dejó de temer a la maternidad como si fuera una amenaza. Ahora la veía como una posibilidad de dar, de sanar, de reinventarse.
Matías, por su parte, se convirtió en aprendiz de todo. Leía artículos, hacía listas, asistía a clases prenatales donde era el único hombre tomando notas. Quiero estar preparado, decía, no para saberlo todo, sino para equivocarme contigo sin miedo. Y ella lo miraba sabiendo que eso era exactamente lo que necesitaba, un compañero, no un salvador. Alguien que eligiera estar incluso en los días grises. Una tarde, al volver del médico con una nueva ecografía en la mano, Lucía se detuvo en el ascensor y rompió a llorar. No era tristeza, era emoción pura. «Tiene tus manos», dijo. Las vi tan claras. Matías la abrazó con fuerza, con la imagen aún fresca del corazón latiendo en la pantalla. Ese pequeño ser que los había elegido sin pedir permiso, que llegaba a unir lo que en algún momento había estado roto. En ese abrazo, los dos entendieron que el amor ya no era una promesa, era una evidencia, una que crecía en silencio dentro de ella. Esa noche, sentados en la alfombra, Matías sacó una cajita de madera. Dentro había un anillo sencillo. «No para volver a pedirte nada», dijo. «Solo quiero que lo tengas, para cuando un día tal vez quieras usarlo». Lucía tomó la cajita sin hablar, besó su frente con lentitud y respondió: «Quiero usarlo ahora, no por la boda, por todo lo que somos, por todo lo que fuimos, por todo lo que vamos a ser». Y en ese instante, sin ceremonia ni testigos, sellaron una unión aún más profunda que el sí del bosque, la certeza de que juntos ya eran hogar. El último trimestre del embarazo llegó con una mezcla de emoción y cansancio. Lucía sentía el cuerpo más pesado, los días más lentos, las emociones más a flor de piel. Pero no se quejaba. Aprendió a escuchar su cuerpo, a pedir ayuda sin culpa, a abrazar la vulnerabilidad como parte del proceso. Matías se convertía en un guardián silencioso, atento a cada señal, cuidando los detalles que ella no podía controlar. No era un espectador, era parte activa de esa espera, como si el embarazo también le habitara. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, escuchaban los latidos, veían cómo el bebé se posicionaba, cómo su columna se curvaba dentro de ella como una nota musical aún no escrita. Lucía hablaba con la panza cada mañana, le contaba historias, le pedía que esperara un poco más, que ya casi todo estaba listo. Matías grababa esos momentos en su memoria, convencido de que algún día, cuando su hijo o hija tuviera preguntas, podría responderles con esa ternura que él aprendió mirando a Lucía amar. Una noche de lluvia, mientras acomodaban los últimos detalles en el cuarto del bebé, Lucía se detuvo frente a la cuna. Matías se acercó por detrás, la abrazó en silencio. «¿Y si no somos suficientes?», preguntó ella, con la voz pequeña. «Entonces aprenderemos», respondió él. «Nadie llega sabiendo, pero si llegamos juntos, eso ya es mucho». Ella apoyó la cabeza en su pecho y suspiró. No era miedo lo que sentía, era reverencia, como quien está a punto de abrir una puerta sagrada, no a una etapa, sino a una transformación. Al día siguiente, recibieron una visita inesperada, la madre de Lucía. Habían pasado años sin verse. La última vez, ni siquiera se despidieron. Pero ahí estaba ella, parada en la entrada, con los ojos cansados y un ramo de flores en las manos. «No vengo a pedir perdón», dijo. «Vengo a conocerte otra vez si me dejas». Lucía se quedó inmóvil unos segundos. Luego abrió la puerta, no con euforia, no con olvido, con la madurez de quien entiende que a veces la vida da segundas oportunidades cuando uno ha aprendido a no cerrar el corazón por completo. La conversación entre madre e hija fue pausada, sin adornos ni reproches innecesarios. Hablaron sentadas en el sofá,
con tazas de té que se enfriaban lentamente. La madre de Lucía le contó su versión: el miedo, la presión, la incapacidad de sostener el derrumbe familiar. «Te fallé cuando más me necesitabas», admitió. «Me escondí detrás del silencio porque no sabía cómo quedarme». Lucía no lloró, tampoco la interrumpió. Escuchó con esa misma firmeza que había cultivado con los años, como quien ya no necesita explicaciones para cerrar una herida. Matías, desde la cocina, observaba en silencio. No quería interferir, pero comprendía el peso de ese encuentro. Cuando Lucía volvió a su lado, luego de despedirse de su madre, con un abrazo largo y tembloroso, él no preguntó nada. Solo la envolvió en un abrazo cálido. «Gracias por no cerrarte», le susurró. «No todos tienen el coraje de abrir la puerta a quien les rompió el corazón». Lucía asintió. «Creo que estoy aprendiendo que perdonar no es olvidar, es dejar de sangrar». Y esa frase quedó flotando en la habitación, como un eco suave y necesario. Con la llegada del 9º mes, la casa se llenó de bolsas, pañales, listas pegadas en la nevera y nervios disimulados con humor. Lucía preparó una maleta con calma quirúrgica. Matías leía manuales que nunca terminaba, pero igual los subrayaba. «¿Sabes que en realidad nadie sigue estos pasos al pie de la letra?», dijo una vez. «Pero me hace sentir menos inútil». Lucía rió, acariciándole la mejilla. «No necesito que sepas todo, solo que estés cuando llegue el momento». Y él estaba, siempre, con todos sus miedos, pero también con un amor que ya no le cabía en el cuerpo. Una noche, mientras escuchaban una lista de reproducción con canciones suaves, Matías se arrodilló frente al vientre de Lucía y le habló al bebé. «Te estamos esperando con todo lo que somos. No somos perfectos, pero te prometo que este hogar estará hecho de verdad». Lucía acariciaba su cabello mientras él hablaba, y en ese gesto había una paz tan poderosa que por un momento todo el ruido del mundo desapareció, porque a veces no hace falta certeza, solo hace falta entrega. Y en esa entrega ambos sabían que estaban listos, o al menos tan listos como se puede estar. La madrugada llegó envuelta en silencio y una luna pálida colándose por las cortinas. Lucía se despertó con una sensación distinta. No era dolor, era un movimiento interno, una señal clara. Se incorporó lentamente, puso los pies en el suelo y respiró hondo. Matías se despertó con el leve crujido de la cama. «¿Estás bien?», preguntó medio dormido. Ella asintió con una sonrisa suave. «Creo que es hora». No hubo pánico ni carreras por la casa, solo una calma densa, como si el cuerpo y el alma ya supieran qué hacer. Mientras Matías revisaba la maleta y llamaba al hospital, Lucía se duchó con movimientos lentos, ceremoniales. Quería llegar limpia, presente, firme. Cuando salieron de casa, el cielo aún estaba oscuro, pero dentro de ellos algo ya se había encendido. El camino al hospital fue tranquilo, con pocas palabras y una música suave llenando el espacio. A mitad del trayecto, Matías tomó su mano con fuerza. «Ya casi estás aquí», susurró al bebé, mientras Lucía cerraba los ojos y sentía cómo la vida se abría paso con toda su fuerza. En la sala de parto, el tiempo se volvió elástico. Las contracciones venían como olas, cada vez más intensas, más cercanas. Matías no soltó su mano ni un segundo. La miraba con admiración, con respeto, con una emoción tan profunda que le temblaban los labios. Lucía, entre el dolor y la conciencia absoluta del momento, encontró fuerzas en lo más hondo de sí. Gritó, rió, lloró. Y entonces, al amanecer, se escuchó el primer llanto, un sonido frágil y poderoso, el sonido que partía su historia en dos, antes y después de la llegada de su hija. La colocaron sobre su pecho,
Tibia, temblorosa, perfecta, Lucía la envolvió con los brazos como si siempre la hubiera esperado. Matías lloraba sin esconderse, sin vergüenza. «Es real», dijo. «Está aquí». Lucía lo miró, con los ojos llenos de vida. «Ahora sí, somos nosotros». Y en esa frase cabían todas las batallas, todos los miedos, todos los silencios, porque en ese instante entendieron que el amor no solo había vencido, había dado a luz, y lo que estaba por comenzar sería el capítulo más desafiante y el más bello de todos. El primer mes con la bebé fue una mezcla de caos y magia. El tiempo dejó de tener estructura. Día y noche se fundían en una misma secuencia de llantos, caricias, biberones y canciones susurradas a media voz. Lucía descubrió fuerzas que no sabía que tenía. Aprendió a amamantar entre lágrimas, a dormir con un ojo abierto, a interpretar cada gesto como si fuera un idioma nuevo. Matías, por su parte, se volvió experto en mecerla, en cambiar pañales a oscuras, en preparar café con una sola mano. La casa ya no era un lugar, era un nido. No todo era fácil. Hubo noches en que Lucía sintió que se deshacía, en que el llanto de la bebé y el cansancio acumulado le pesaban más que los recuerdos antiguos. Pero cada vez que creía que no podía más, encontraba la mirada de Matías. No decía nada, solo estaba, y ese estar constante, silencioso, era suficiente, porque no necesitaba salvación, solo compañía. Y él había aprendido a ser ese tipo de hombre, el que no huye cuando el amor se vuelve exigente, el que se queda incluso cuando no sabe cómo ayudar. Una tarde, mientras la bebé dormía sobre el pecho de Lucía, Matías le susurró: «No sé cómo llegamos hasta aquí, pero no cambiaría nada, ni siquiera lo que dolió, porque todo eso nos trajo a este momento». Lucía lo miró con los ojos húmedos y cansados. «Yo tampoco lo cambiaría, aunque a veces siga teniendo miedo». Matías acarició la cabeza de su hija. «El miedo no desaparece, pero ahora lo enfrentamos los tres». Y en ese instante, el miedo perdió fuerza, porque el amor compartido lo desarma. Empezaron a registrar todo, sus primeras muecas, el primer baño, los balbuceos aún sin forma. Crearon un álbum que no era para las redes sociales, sino para ellos, para recordar que lo real no siempre es perfecto, pero sí profundamente valioso. Lucía llenaba las páginas con frases, recortes, dibujos. Matías añadía fotos, entradas de cine viejas, pequeños objetos que contaban historias. Era su forma de fijar lo intangible, de asegurar que pase lo que pase, ese comienzo quedaría grabado para siempre. Con el paso de los días, algo dentro de Lucía empezó a transformarse aún más profundamente. No era solo el cuerpo que se recuperaba, era su identidad, sus certezas, su forma de estar en el mundo. Descubrió que podía ser madre sin dejar de ser mujer, sin dejar de ser ella. Comenzó a escribir otra vez, en los ratos de silencio. Escribía no solo para su hija, sino también para la Lucía de antes, la que sobrevivió al dolor, la que se escondió por miedo, la que ahora renacía desde el amor. Esas páginas se volvieron un espejo limpio donde por fin se reconocía. Matías también cambiaba. La paternidad lo había llevado a revisar su historia, sus heridas no dichas, sus modelos rotos. A veces se detenía frente al espejo, con su hija dormida en brazos, y se preguntaba si sabría enseñarle a ser libre, fuerte, valiente como su madre. La respuesta nunca era clara, pero algo dentro de él confiaba en que, mientras se mantuviera presente, los errores serían parte del camino, no un obstáculo. Y sobre todo, comprendía que lo importante no era ser perfecto, sino disponible, con los brazos abiertos, con el corazón atento. El vínculo entre ellos se volvió más íntimo aún.
No necesitaban tantas palabras. Los gestos hablaban. Un café caliente sobre la mesa, un masaje en la espalda, una canción puesta justo cuando ella la necesitaba. Habían aprendido a leerse sin decirse. Y esa complicidad, nacida del caos y la ternura, era lo que más los fortalecía. Una noche, mientras la bebé dormía entre ambos, Matías susurró: «Nunca imaginé que una vida tan pequeña pudiera enseñarnos tanto». Lucía asintió, con una sonrisa calma. Ella nos dio lo que no sabíamos que buscábamos: sentido. Comenzaron a pensar en el futuro. No con ansiedad, sino con amor. Hablaron de mudarse a una casa con jardín, de adoptar un perro, de enseñarle a su hija que no existe una sola forma de ser feliz. Soñaban con tardes de picnic, con mañanas de libros leídos en voz alta, con cenas sin tecnología. Querían una vida simple, pero profundamente significativa. Y sabían que eso no se logra con suerte, se elige, día tras día. Como eligieron quedarse, como eligieron construir, como, incluso cuando temblaban, eligieron confiar. Pasaron los meses. La bebé comenzó a balbucear, a reír con carcajadas limpias, a reconocer sus nombres. Lucía y Matías veían esos pequeños avances como milagros cotidianos. Todo era motivo de celebración, un nuevo sonido, un gesto, un primer intento de sentarse sola. En cada etapa descubrían otra versión de sí mismos, más pacientes, más vulnerables, más auténticos. La casa, antes pulcra y ordenada, ahora estaba llena de juguetes, ropa diminuta y una música suave que se repetía una y otra vez. Era un caos hermoso, uno que abrazaban sin reservas. Una tarde de sol tibio salieron los tres al parque. Era la primera vez que Lucía se sentía completamente liviana, sin sombras, sin esa vieja sensación de estar en guerra con su historia. Se sentaron en el césped con la bebé en medio, jugando con flores secas. Matías tomó una foto, no para publicarla, sino para enmarcarla. «Quiero recordar este día siempre», dijo, «porque por fin todo tiene sentido». Lucía le sonrió, tomando su mano. «No porque sea perfecto, sino porque lo elegimos, porque seguimos aquí». Al llegar a casa, encontraron una carta en el buzón. Era de uno de los inversionistas que había contribuido a la ruina de la familia Serrano. Pedía una reunión. Quería proponer una restitución pública. Lucía lo miró en silencio. No sintió rabia, no sintió venganza, solo una certeza clara. Ya no necesitaba justicia ajena para validar su camino. «Lo pensaré», dijo, dejando la carta sobre la mesa. «Pero no porque lo necesite, sino porque sé quién soy, y nadie puede quitarme eso ahora». Matías la abrazó con orgullo. Ella ya no era la mujer que había encontrado sentada en una acera. Era la que había vuelto a levantarse, más fuerte que nunca. Esa noche, mientras la bebé dormía en su cuna y el silencio llenaba la casa, Lucía y Matías se sentaron en la sala con una copa de vino. Miraron el álbum de recuerdos que habían creado desde el inicio. Cada página era una prueba de que la vida, incluso cuando duele, puede transformarse en algo luminoso si se elige amar con coraje. Lucía cerró el álbum con una sonrisa serena. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó. Matías la miró. «Que no fue un cuento de hadas, fue real. Y lo hicimos posible juntos». Y en ese instante entendieron que no necesitaban un final feliz, porque lo que tenían era mucho más valioso, un comienzo eterno. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si tocó tu corazón, déjanos un like y comparte con alguien que necesita creer en los nuevos comienzos. Nos encantaría saber desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu comentario hace que esta comunidad crezca y que más personas descubran relatos que sanan el alma. Gracias por estar aquí.